Shalom, shalom con todos. Hoy vamos a conversar un poco si Jesús es Elohim, si Yeshua es Dios. Vamos a conversar diciendo que Jesús, Yeshua, es el mensajero real de sí mismo. Defendamos la fe, contendamos ardientemente por la fe de los santos, dice el libro de Judas. Hay que defender a Yeshua. Hay que defender a Jesús, pero por amor a ese dador de la vida y no porque nos conviene corporativamente. Ese no es el espíritu de defensa. El espíritu de defensa es contender ardientemente por la fe del Mesías. Entonces, dicho esto, el problema que hay en estos tiempos, sobre todo con las personas académicas que están en constantemente validándolo todo, es porque están con el espíritu incorrecto. Es por eso que todo lo quieren validar. Entonces hace que se desvíen de la fe correcta, que se desvíen del llamado del Eterno, que se desvíen del propósito del Eterno. Entonces terminan diciendo que Jesús, que Yeshua no es Elohim. Pero si tú te vas realmente y desde Génesis, desde Bereshit hasta Apocalipsis, te vas a dar cuenta que Yeshua es Elohim. En Juan 1.1 te dice, en el principio la palabra era con Dios y Dios era la palabra y la palabra era el principio con Dios. Juan 14 también te dice, entonces ahí te dice, Él vino a lo suyo y lo suyo no lo recibió. ¿Y quién no lo recibieron? Fueron los reyes y sacerdotes, los Kohanim, los servidores del Eterno. Ahí nomás en Juan 14 te dice, la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vivimos su gloria, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, estos son los pasuk, son los versículos donde dicen que Yeshua es Elohim. Entonces, también estos académicos toman la pregunta que le hace Felipe, enséñanos al Padre. Y entonces Yeshua le contesta, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ahí empieza el calvario de estas personas, porque hablan de expresiones culturales y de expresiones idiomáticas de la época, y es correcto, son expresiones idiomáticas, son expresiones culturales que hay que ponerlas en contexto, y toman referencia de la Mishnah. Es por eso que cuando se enredan en esos temas donde son casa de Judá, que ellos tienen identificada su identidad y son correctamente identificables porque esa es la identidad que el Eterno les ha dado. Pero a los que quieren ingresar a esa identidad y no la son, y son casa de Israel y confunden, entonces entran en trompo. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque idiomáticamente es correcto, en la época se decía eso, y culturalmente también los enviados de los reyes de la tierra tenían que ser tratados como al propio rey. Entonces, pero es un error o un horror decir que Yeshua tenía que ver con esta expresión idiomática. No tiene nada que ver porque Él es el Eterno. El Eterno nos revela de acuerdo a la medida de lo que tenemos en nuestros pensamientos, en nuestro ser. Entonces uno entiende en el espíritu y no solamente en la carne. Pero el académico, como todo lo quiere convalidar, todo lo quiere tener certeza de lo que ocurrió, como el científico, no entiende lo espiritual y dice que lo espiritual no está en ese momento porque él tiene que validar todo lo que está aprendiendo en la escritura. Por eso no entiende. Entonces, cuando tú no activas esos sentidos espirituales, cuando tú no activas esos sentidos que nos quitaron en el Edén y activas esos sentidos para entender la escritura, porque ahí es donde hacemos conexión con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos revela la letra que está detrás de la letra. Entonces toman textos como los griegos, los romanos y hasta los pasajes de la escritura
de la escritura y hablan de sus reyes y sus mensajeros para validar su postura, pero no resulta porque Yeshua está desde Bereshit hasta Apocalipsis, se manifiesta, y él se manifestó en un Mishkan, se manifestó en una zarza ardiente, se manifestó en la nube, se manifestó en un templo y se manifestó en carne aquí en la tierra. Entonces queda validado no solamente espiritualmente o por un concepto mío, queda validado que Jesús, Yeshua, es Elohim, es Dios. No dejes que te roben tu salvación. Les habla el Roe Ricardo en Casa de Israel con mucho entendimiento. Shalom, shalom con todos.